La justicia es el vínculo de las sociedades humanas. Las leyes emanadas de la justicia son el alma de la sociedad. En la entrevista del día nos encontramos con Efraín Amaguaña Muenala, quien nos va a comentar un poco, vamos a dialogar un poco sobre el artículo 171, en donde se da a conocer un poco de lo que es el castigo indígena, la justicia indígena. Cuéntanos un poquito, bienvenido. Claro, con mucho gusto. Antes de iniciar sobre este tema, he procedido, creo que a lo largo de unos 5 a 6 años, con una investigación denominada La justicia indígena desde sus memorias orales y saberes ancestrales. En este libro hago una recopilación de todo lo que corresponde a cómo se debe generar la justicia indígena desde las memorias orales y los saberes ancestrales de nuestras comunidades en el Cantón Otavalo. Porque antes de hablar de las características hay que entender que la justicia indígena es parte de la costumbre andina. Es un derecho propio, como lo denomina la parte de la justicia ordinaria. Entonces, pues en este sentido, nosotros siempre hemos venido observando lo que se desarrolla en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo, pero estas circunstancias no pueden parecerse a las circunstancias que se realizan acá en la parte norte. Entonces, esa fue la necesidad para mí de iniciar una investigación sobre este tema y tener plasmado en un libro que prácticamente ha sido un trabajo personal en cuanto incluso al tema económico, a la investigación y todo ello, porque prácticamente hemos pensado que tiene que existir un trabajo, ya que somos de pueblo, pues tiene que existir un trabajo entendible del pueblo para el pueblo. Entonces, en esta circunstancia, la justicia indígena como característica fundamental se basa en lo que es el derecho propio, es decir, que se basa en las memorias orales y en sus saberes ancestrales, usos, costumbres y tradiciones, básicamente. En este sentido, ¿cómo el gobierno nacional, en su investigación también, ¿no? ¿Cómo tal vez el gobierno nacional ha precautelado, que usted menciona que la justicia indígena se basa en las tradiciones, sobre todo de los pueblos? ¿Cómo el gobierno, qué actividades ha hecho para, sobre todo, unir un poco este tema? Bueno, de hecho, este contexto y más que todo este tema ha sido tema de mucha polémica, no solamente en el tema local, sino a nivel nacional también. Entonces, pues la justicia indígena prácticamente ha permitido que se abran las puertas a otro tipo de contextos también, al hecho de la investigación y al hecho del correcto entendimiento y de la correcta aplicación en territorio. Ahora, en este sentido, al hablar del Estado, pues prácticamente estamos hablando que existe una constitución, de acuerdo a la jerarquía de leyes, al menos nosotros tenemos lo que es la constitución política, en la cual se encuentra plasmado en el artículo 171 lo que corresponde a quiénes deben hacer esto, ¿no? Sin embargo, también la jerarquía de la ley se encuentra plasmada a lo que corresponde en el artículo 425 de la Constitución, en la que ya nos habla de la jerarquía y aplicación de las normas, es decir, la Constitución, los tratados, los convenios, como una especie de pirámide en la cual se encuentran ya los estratos y prácticamente se encuentran las normativas que nosotros podemos aplicar. Desde este punto de vista, el Estado prácticamente lo que ha hecho es que tengamos nosotros en una ley lo que es el derecho indígena, conocido como derecho propio, pero que básicamente tiene que estar basado también en lo que es la competencia y la jurisdicción. Entonces, desde esa circunstancia y ese punto de vista al menos se debe respetar. Recientemente hubo incluso una sentencia por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, porque muchas de las resoluciones de justicia indígena no tienen un control constitucional. Es decir, en muchas circunstancias hasta se pueden estar violentando o no se pueden estar violentando los derechos de las personas. Es un tema de análisis incluso, porque yo siempre suelo manifestar, si las circunstancias de los delitos o las violaciones contra derecho que se suscitaban hace años anteriores, en esta ocasión pueden cambiar muchísimo. ¿Cómo pueden cambiar muchísimo? La idiosincrasia, el cambio de la situación social, el hecho mismo del involucramiento de nuevos sistemas sociales en nuestro medio. El eurocentrismo hace que prácticamente nosotros vayamos evolucionando también.
y por ende también existen nuevos delitos, pues que no solamente es para el territorio indígena, sino es a nivel mundial. Entonces estos delitos, por ejemplo, ¿cómo van a ser plasmados? ¿Cómo van a ser normados? ¿Cómo van a ser sancionados por parte de la justicia indígena? Son incógnitas que poco a poco, de acuerdo al crecimiento de la sociedad, van naciendo. Es decir, tomando sus palabras, quizás se necesita una actualización. Hemos visto casos, por ejemplo, de violaciones, de personas que han atentado contra la vida de comuneros, de personas que viven en el sector rural. ¿Qué decir ante este tema? Bueno, específicamente en ello nosotros hemos hablado siempre en el texto y también recientemente me encontraba capacitando a todos los jueces y fiscales de la provincia de Imbabura, a la vez también a algunos compañeros dirigentes de acá del Cantón Otavalo sobre este tema. Y con los alumnos míos también hemos conversado sobre esta circunstancia y hemos tenido una singularidad. Debería existir la cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, porque la normativa por principio claramente afirma que si la justicia indígena conoce en primera circunstancia, la justicia ordinaria no la puede conocer, pero a la vez también dice lo contrario: si la justicia ordinaria la conoce, la justicia indígena no la puede conocer y se debe estar realizando procesos de declinación de competencias y todo ello. En esta circunstancia nosotros hemos visto la necesidad de que si existiera una cooperación, una verdadera cooperación de justicia indígena y justicia ordinaria, muchos de los casos pueden tener solución, porque bien claro lo manifiesta. Un ejemplo, ¿no? Ya la Corte Constitucional en los casos La Cocha 1, La Cocha 2 y la más reciente que fue en octubre, ya dicta unas resoluciones en las cuales ya especifica lineamientos a los cuales nosotros podemos atender. Y se encuentran estos lineamientos tan claros que nos permite a nosotros conocer hasta dónde se encuentra el alcance de la justicia indígena y hasta dónde nosotros podemos ir de acuerdo a nuestras competencias de jurisdicciones. Ahora está el hecho también de que nosotros como compañeros, como comuneros al menos, si resulta que existe un delito en una comunidad, yo no me puedo salir de esa jurisdicción, así tenga la competencia, pero no me puedo salir de esa jurisdicción a dictar una resolución en otra comunidad o en un barrio o en una organización que contenga un estatuto jurídico. Entonces, prácticamente son circunstancias que se deben observar, porque la circunstancia de la reparación material, de la reparación integral al menos, es muy difícil de generar y básicamente desde la justicia indígena se deben generar análisis desde la comunidad para solventar estas necesidades que prácticamente son nuevas para la justicia indígena. No es que estas circunstancias ya existían años anteriores, pues hasta donde la justicia indígena llegaba era simplemente al hecho de la solución de conflictos familiares, conflictos en el asunto de tierras, pero jamás el hecho de retirar derechos, por ejemplo, de violentar derechos. Esa era la justicia indígena conocida como derecho consuetudinario antes de la Constitución actual. Ahora vemos también el interés al estudiar este tipo de temas de las nuevas generaciones. ¿Cómo llamar a la ciudadanía, a los jóvenes, para que también sean parte de estos nuevos estudios y también hagan una justicia indígena verdadera, como usted menciona en su libro, desde las memorias orales y sobre todo desde los saberes ancestrales? Sí, justamente, estos temas siempre nacen desde unas reuniones, desde las asambleas. Entonces es necesario que para ello nosotros continuemos capacitándonos en los temas, indiferentemente de lo que corresponde al tema de derecho. Siempre todo está ligado al tema de derecho. En esto nosotros lo que podemos realizar es que los jóvenes, las nuevas generaciones, puedan conocer desde una especie de jurisprudencia. ¿Qué tal si nuestras autoridades, nuestros cabildos, por medio de sus secretarios, por medio de sus secretarias, puedan guardar sus experiencias que se suscitan en territorio y puedan ir creando una especie de jurisprudencia? Esta jurisprudencia va a servir para las futuras generaciones, para que ellos incluso puedan conocer qué es lo que ha sucedido. A lo mejor existe una similitud de un caso, a lo mejor se está realizando un caso muy similar, entonces, para que tengan las posibilidades. Miren que la justicia indígena es un proceso en evolución. Prácticamente está evolucionando. Si hablamos de la justicia ordinaria, hablamos del iusnaturalismo, por ejemplo, es decir, el derecho natural.
empezó a evolucionar lo que actualmente conocemos como justicia ordinaria y toda la estructura que actualmente tenemos. Sin embargo, la justicia indígena tiene un alcance más alto inclusive, porque si bien es cierto, desde el nacimiento del Código Integral Penal y a la vez también del COGEP, prácticamente nosotros ya tenemos las audiencias orales en la parte ordinaria, pero tengan en consideración que la justicia indígena ya tenía esta característica especial de que siempre las audiencias eran orales y existía una sola audiencia en la que prácticamente quien se crea que ha sido violentado en sus derechos o tenga esta causa, hacía conocer al cabildo y el cabildo posteriormente a la asamblea, y es decir, tampoco existía un costo para solventar y solucionar este problema en lo posible. Ahora, el hecho también es de que nosotros tenemos que estar abiertos a las circunstancias. Yo siempre voy a insistir sociales en el hecho de que las circunstancias sociales ahora son totalmente diferentes, por prácticamente los jóvenes con los estudios que tienen, la educación que hoy en día tienen, ellos tienen otra visión de lo que es el mundo real. Entonces prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es que crear beneficios para esta nueva población, para que ellos sean nuestros nuevos mentores, sean nuestros nuevos guías, pero dándole una base, una estructura para que se pueda generar. Ya nomás conversábamos, incluso hay que hacerles conocer a la nueva generación también si la circunscripción territorial es la base para que se pueda dictar esa resolución. A lo mejor no caigamos en ajusticiamiento, porque prácticamente hemos visto ajusticiamientos. Recientemente, con la resolución que nació de la Corte Constitucional, si me permiten inclusive, prácticamente es del mes de octubre, como les decía, nos hacen conocer lo siguiente. Es una resolución de la Corte Constitucional emitida con fecha 13 de octubre del 2021. Habla de manera textual. Dice: la Corte Constitucional rechaza las demandas de acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena presentadas en contra de las resoluciones emitidas por la Corporación de Gobiernos y Comunidades del Cantón Otavalo, por no tener autoridad para ejercer jurisdicción indígena y por carecer en consecuencia de objeto. Miren esta circunstancia que la Corte prácticamente ya nos da a conocer, nos da a relucir. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Al principio de la entrevista me manifestaba sobre el artículo 171. Si nosotros vamos específicamente al artículo 171, nos dice lo siguiente. Dice: las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Ojo, de las mujeres, ¿no? Existe una participación de género. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Imagínense esta circunstancia que el artículo 171 nos dice. ¿Por qué es que existe una resolución, una sentencia de la Corte Constitucional del mes de octubre del año anterior? Prácticamente allá nos ponen más lineamientos de los casos Lacocha, inclusive, pues aquí ya nos dicen que ya no pueden dictar resoluciones un comité pro mejoras. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos los barrios son pues los comités pro mejoras, es decir, las organizaciones manifiesta que si es que ya tienen personerías jurídicas, como el caso de la organización a la cual hace referencia a esta sentencia, habla claramente de que ya tienen socios activos, inclusive, pues no, existen socios pasivos, es decir, dentro de esta circunstancia ya no está hablando pues de lo que la Constitución dice, está hablando de una organización privada, es decir, de una asociación, de un club, de un centro, de una organización prácticamente que tiene una personería jurídica muy distinta al hecho de la elección de una directiva de una comunidad que es generada por un derecho propio. Entonces, si nosotros vamos a ese esquema, al menos prácticamente se está entendiendo que las resoluciones que se están dictando fuera de la jurisdicción de una comunidad no tendrían validez. Claro, eso es lo que se dice. Eso y se aquí entiende. También,
se habla sobre el tema de los controles de los derechos humanos. ¿Quién controla en caso de que se realice una justicia indígena en alguna comunidad, en algún sector? ¿Quién hace el control para que estos derechos de las personas que están siendo ajusticiados no sean afectados? Ya, justamente hace un momento hablaba sobre el tema de control constitucional. Lamentablemente una decisión de justicia indígena, digo lamentablemente porque hay muchísimas personas que a lo mejor quieren apelar las decisiones de la justicia indígena y tienen un tiempo de apenas 20 días. Entonces, dentro de estos 20 días tienen que presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que es la única instancia que puede resolver si esta sentencia de justicia indígena violentó o no violentó los derechos de la persona que se encuentra realizando la apelación. Pero ojo, ahí viene la circunstancia, no todas las personas están en la posibilidad económica de realizar una apelación de este tipo, una acción extraordinaria frente a la Corte Constitucional que está en la ciudad de Quito. Entonces, este impedimento hace que prácticamente se queden con las resoluciones, así se crean aludidos en sus derechos, se queden sin poder apelar este contexto. Ahora, siempre debe existir un control constitucional. Nosotros hemos manifestado, sería bueno que algún momento incluso la Corte Constitucional pueda generar oficinas dentro de los consejos de la judicatura en territorio en donde por lo menos existen mayor número de población indígena y pueden suscitarse estos casos para que el control constitucional sea previo al dictamen de la resolución, porque caso contrario, imagínense las circunstancias en las cuales muchas de las personas, al menos en medios de comunicación hemos visto que nos han hecho conocer, las redes sociales han hecho lo suyo también haciéndonos conocer, resulta y dicen: se encuentra realizando un ajusticiamiento de justicia indígena, pero estoy viendo que se está realizando en el centro de Otavalo y ni siquiera son indígenas. Entonces, prácticamente se tergiversaron las circunstancias, más bien vienen a ser temas de ajusticiamiento, ¿no? Ya no más la ley del talión, como suelo manifestar, un ojo por ojo, un diente por diente. Entonces, básicamente debe existir, por eso es que yo insisto mucho en la cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Si hay casos que nosotros no podemos resolver, hay que tratar de ver si entre las dos justicias nos unimos para tratar de dar una solución. Solo un ejemplo práctico nomás que sucedió recientemente. Se acusaba a un chico por una supuesta paternidad, pero resulta que para irnos a la justicia ordinaria, las partes no querían ir a la justicia ordinaria, querían que se resuelva en la justicia indígena en una comunidad. Pero al momento que se manifestaba por parte del Cabildo una decisión muy salomónica, como suelo decir, fue el hecho de que les dijo: bueno, háganse la prueba de ADN, a la cual accedieron. Miren, el resultado fue totalmente negativo y prácticamente estas circunstancias, que fue en cooperación con la justicia ordinaria, prácticamente se iba solamente a una justicia, este momento ya hubiese sido motivo incluso de un proceso de alimentos, y prácticamente hablamos de un tema económico, ¿no? Es decir, aquí, bueno, en lo que refiere a Otavalo, al ser un pueblo intercultural, sobre todo, faltan estos espacios de diálogo, quizá oficinas, para tratar estos temas en donde se unan las dos leyes. Exactamente. Yo pienso que tenemos que continuar en el hecho de una constante capacitación. Yo pienso que las organizaciones existentes aquí en Otavalo deben permitir que los contextos investigativos puedan llegar hacia las bases, puedan llegar hacia las comunidades, y ese es el trabajo que hoy por hoy mi consorcio jurídico realiza. Nosotros, independientemente de las circunstancias, nosotros nos reunimos con cabildos, nos reunimos con organizaciones, con las bases, en el hecho de hacerles entender en nuestro idioma propio, al ser quichua hablante al menos, les hacemos conocer en nuestro idioma propio cuáles los alcances de la justicia indígena, cuáles los alcances, qué competencia tenemos, que si nuestra jurisdicción corresponde. A lo mejor nosotros creemos que seguimos siendo una jurisdicción indígena y resulta que eso ya es una ciudadela, a lo mejor. A lo mejor también nos vamos al otro contexto, que si nos encontramos dentro del proceso también está el derecho a la libertad, pues no, al derecho a la libertad de la persona, y esa persona a lo mejor no quiere que la justicia indígena se procese
su caso. Entonces, hay muchas incógnitas que hay que ir solucionando. Es un proceso en evolución. Pero aquí queda la duda. ¿Quién sería el ente responsable de capacitar a cabildos, a las personas que están siendo responsables de aplicar la justicia indígena? Básicamente el Estado debería tener un plan en la cual se pueda generar esta capacitación desde las instituciones públicas, desde las instituciones privadas. Recientemente fui invitado, como le manifiesto, es por la Corte Provincial, quien gracias a la invitación pues, y por la investigación que tenía, me pidieron que haga una capacitación. Sin embargo, esto lo hemos hecho desde una instancia totalmente privada, sin ningún beneficio económico o lucro personal. Pero aquí debería el Estado estar generando con actores principales, conocedores de estos temas, con académicos y básicamente que nosotros seamos quichua hablantes, porque es un poco difícil, no por el hecho de discriminación o el hecho de tergiversar el hecho de la interculturalidad de Otavalo, no, pero sí sería bonito generar unos cursos, unos talleres en las comunidades en su propio idioma, para que sea más entendible, para que sea más captable todo el hecho. Si nosotros vamos a una comunidad a hacerles conocer estas particularidades de lo que realmente es nuestro derecho propio, haciéndoles conocer la historia, la evolución y prácticamente lo que actualmente tenemos con normativas y todo ello. Recientemente fui invitado a la comunidad de Tunibamba a hacer este asunto, a interpretar, por ejemplo, a explicar sobre este asunto de una resolución que ahí también la Corte Constitucional realizó un análisis sobre ese asunto. Entonces, al momento que hicimos el análisis, se les explicó en quichua, nos demoramos como 2 horas en explicarles, hablamos de la historia, hablamos del contexto, las preguntas llovían por parte de las personas acá en la comunidad, en el cantón Cotacachi, pero ese resultado fue fructífero, porque al final de la sesión que tuvimos con todos los compañeros, no tenían ninguna duda y ya sabían lo que tenían que hacer con la sentencia, y era prácticamente resolver dentro de la comunidad la no violación a los derechos. Entonces, este tipo de trabajo se los debería hacer aquí en Otavalo también, pero ¿cree que con el aquí Estado también se debería, los gobiernos seccionales, los municipios también deberían hacer algo al respecto? Bueno, esta particularidad en el caso de los gobiernos autónomos, podríamos decirlo, recientemente tuve la invitación por encontrarme de coordinador general en el Pauca Raimi Peguche. Fui invitado por la Junta Parroquial de Miguel Egas Cabezas. Y me gustó muchísimo el hecho de que ellos dentro de su POA, como iniciativa, hayan puesto un proceso de socialización de la justicia indígena en sus comunidades. Me gustó muchísimo. Sería bonito que a futuras fechas, bueno, los POAs este momento ya se encuentran generados y prácticamente ya se encuentran en ejecución desde el siguiente mes cada una de las instituciones, pero sí sería bonito que para el siguiente año, por lo menos, o este mismo año, nosotros, por ejemplo, dentro de algunas actividades o procesos que nosotros lideramos, estamos socializando independientemente de las instituciones, pero este particular que les acabo de manifestar, yo les decía a ellos, pero no contraten o no vean personas que prácticamente simplemente van a hacerles conocer una metodología general de lo que dice la justicia indígena. No, más bien aquí es el hecho de compartir para con los comuneros la práctica diaria que ellos viven para lo que nosotros vivimos desde el profesionalismo, es decir, en ejercicio libre también y desde la academia. Sí sería bueno que las instituciones públicas puedan tener dentro de sus POAs, de sus planes, de sus presupuestos, puedan tener actividades para la ejecución de estas socializaciones. Pero bueno, eso ya corresponde a iniciativas muy privadas y iniciativas ya de la voluntad política existente. En la entrevista del día dialogamos con Efraín Amaguaña sobre la justicia indígena, un tema muy interesante, sobre todo al encontrarnos en una ciudad tan intercultural como es Otavalo. Muchas gracias, reitero el agradecimiento a este medio de comunicación y ojalá existan oportunidades como estas para continuar socializando porque a mí no me sirve de nada contar con un libro para lo que es mi currículum.
A mí me sirve el hecho de socializar el libro, de hacerles conocer el libro, la investigación que se ha hecho aquí en la zona norte, específicamente en Otavalo, para que prácticamente puedan conocer. Ahora, si gustan conocer sobre el libro también, nosotros estamos como consorcio jurídico, estamos en redes sociales justamente con mi nombre, como Efraín Amaguaña, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Efrabai, inclusive, porque nos encanta también hacer el hecho de deporte, ¿no? Entonces, esas circunstancias también, y como músico también ahí me encuentran, y esas han sido las bases para que uno vaya a estructurar esto, como les decía hace un momento, que es de pueblo, para el pueblo, porque somos pueblo. Quizá para las personas que estén interesadas en adquirir el libro en especie, quizá dónde pueden hacerlo. Para las personas que nos están viendo a nivel nacional, internacional, ¿se realizan envíos? Por el momento, luego de la pandemia, no hemos estado realizando envíos. Sin embargo, sí estamos haciendo la entrega directamente. Si gustan, pues pueden comunicarse. En YouTube están mis números de teléfono, igual están en Facebook, están mis números de teléfono, prácticamente para que puedan conocer sobre este material. Hemos hecho la entrega de este material también a nivel internacional. Muchos nos han pedido. Lamentablemente, el hecho de la pandemia ha cortado muchos sueños, ¿no? Sin embargo, prácticamente al momento nos encontramos ubicados, inclusive mi consorcio jurídico está ubicado, es en Montserrat, a una cuadra, a la parte de la calle Luis de la Torre y 8 de septiembre del Parque San Sebastián. Estoy a una cuadrita ahí en donde pueden llamarme incluso al número de teléfono, es del 098-700-6511, y pues con mucho gusto nosotros les estaremos haciendo llegar los ejemplares que nos pidan.